suponiendo de que, y además es obligación de ustedes como estudiantes ya, porque han vencido la materia de semiología. Y en semiología hemos visto electrocardiograma normal. Y lo que vamos a ver ahora es el manejo clínico de las arritmias cardíacas, un capítulo muy importante dentro de la cardiología. Los pacientes con arritmia cardíaca se presentan muy seguido a los servicios de emergencia, es un motivo de internación, de consulta. El estado hemodinámico del paciente, es decir, cómo está su presión arterial, qué clínica tiene, cuánto está la frecuencia cardíaca, es lo que determina la gravedad de una arritmia. El electrocardiograma inicial indica la actitud terapéutica más adecuada, o sea, interpretar el electrocardiograma es fundamental para poder decidir qué terapéutica yo voy a utilizar. ¿Cómo podemos clasificarla las arritmias desde un punto de vista práctico? De acuerdo a la frecuencia cardíaca la podemos dividir en taquiarritmias y bradiarritmias. Taquiarritmias en el entendido que un trastorno del ritmo cuando la frecuencia cardíaca supera los 160 latidos por minuto ya debe considerarse una taquiarritmia. Aunque entre 140 y 160 también podemos considerar una taquiarritmia. Hasta 140 todavía, desde la fiebre, desde el estrés, desde un estado de hidratación, puede hacer que el corazón lata hasta 140 y considerarse normal. Pero más allá de 140, más allá de 150, más allá de 160, la mayor parte de los autores hablan ya de que es una taquiarritmia. Bradiarritmia cuando los latidos están menos de 50 latidos por minuto. Bradiarritmia. Entonces esto es importantísimo cuando uno va a valorar al enfermo que viene por un trastorno del ritmo cardíaco manifestando algunos síntomas. Según el origen, las arritmias cardíacas se clasifican en dos grandes grupos y esto es fundamental para el manejo: supraventriculares y ventriculares. ¿Y cuál es el elemento anatómico para dividirlas así? El nodo aurículo-ventricular. Ustedes tienen que revisar el sistema eléctrico del corazón para entender las arritmias cardíacas. Las arritmias que se generan por encima del nodo aurículo-ventricular se las llama supraventriculares y son menos graves que las que están por debajo del nodo aurículo-ventricular. Según la regularidad, usted pone el fonendoscopio al pecho del enfermo y puede encontrarse con una frecuencia cardíaca con 180 pero regular, o sea, persiste esa onomatopeya normal de los latidos cardíacos. Lo más grave es cuando es irregular, cuando se pierde esta onomatopeya del ritmo cardíaco. A eso se llama una taquiarritmia o una bradiarritmia irregular. Y lo más complicado en el entendimiento y en la clasificación de las arritmias es según el mecanismo que las produce. Hay estos tres mecanismos: por reentrada, por una excitabilidad aumentada o por una actividad gatillada. Es decir, lo más importante desde el punto de vista clínico para el manejo de los pacientes, porque cuando viene un paciente con una arritmia y uno detecta la arritmia clínicamente por el electrocardiograma, en ese momento no es útil, es decir, no nos sirve de mucho saber cuál es el mecanismo de la arritmia. Lo que yo tengo que saber es si esa arritmia está produciendo descompensación hemodinámica al enfermo o no. Y bueno, entiendo de que están con muchas dificultades porque algunos ya se olvidaron de cómo está compuesto un cómo es el trazado. Esto se llama trazado electrocardiográfico, ¿no? ¿Verdad? El electrocardiograma normal es aquel que tiene que los complejos QRS, todos los complejos QRS, aquí hay 4 complejos QRS, y los 4 están precedidos por onda P. Hay una distancia similar entre una onda R y otra onda R, y hay una distancia similar entre una P y una otra onda P. El año pasado les enseñé que se agarra un papel y se
verifica si entre esta onda P y entre esta onda P coincide con la distancia entre dos ondas R, porque esto es lo regular. Y el intervalo PR que va desde el inicio de la onda P al inicio del QRS, que tiene que medir este intervalo PR entre 0,2 y 0,20 segundos. Entonces, a eso se llama un ritmo sinusal regular. Eso es lo primero que tienen que saber. Ya ustedes también han aprendido el año pasado cómo se estima la frecuencia cardíaca por ese método sencillo de ubicar una onda R sobre una línea gruesa del electrocardiograma. Entonces el ritmo sinusal normal es un ritmo regular, la frecuencia va de 60 a 100 latidos por minuto, la onda P siempre es positiva en D2, en D3 y en ABF, esta es la condición para hablar de ritmo sinusal. Todos los complejos QRS están precedidos por onda P. El complejo QRS es estrecho, no más de 0,10 segundos, y el intervalo PR es constante de 0,12 a 0,20. Entonces, cuando se cumplen estas condiciones, uno habla de un ritmo sinusal normal. Esto también lo mostré el año pasado, cómo hay una correlación entre lo mecánico y lo eléctrico, y cómo se va traduciendo en el trazado electrocardiograma. Fíjense que es bastante sincrónico y cómo va coincidiendo el estímulo que nace en el nodo sinusal y llega al nodo auriculoventricular a través de 3 haces, que son los haces internodales. Después del nodo auriculoventricular pasa por el haz de His, y el haz de His se divide en 2 ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Entonces hay una correlación entre lo mecánico, lo dinámico, lo eléctrico y cómo se va dibujando. Entonces esto es parte de la normalidad que ustedes tienen que revisar. La frecuencia cardíaca nos orienta dónde se origina el estímulo. Cuando el estímulo se origina en el nodo sinusal, que es lo normal, la frecuencia cardíaca va a fluctuar entre 60 y 100 latidos, y por eso el nombre de este ritmo es normal, es sinusal. Cuando el estímulo nace en el nodo auriculoventricular, siempre la frecuencia cardíaca es menor, entre 40 a 60 latidos. Resulta que a medida que el sistema eléctrico se aleja del nodo sinusal a las fibras de Purkinje, este sistema eléctrico, su velocidad de conducción va disminuyendo, se vuelven las fibras más lentas. Desde el nodo sinusal, la velocidad de conducción de estas fibras son más aceleradas. Entonces, la frecuencia cardíaca, cuando el estímulo se origina en el nodo auriculoventricular, va de 40 a 60. ¿Cómo se llama este ritmo? Ritmo de la unión auriculoventricular. El ritmo se inicia en uno de los ventrículos, la frecuencia cardíaca es muy baja, de 20 a 40, y a eso se llama el ritmo idioventricular. Vamos entonces a hablar de las taquiarritmias. ¿Qué síntomas dan las taquiarritmias? Cuando un paciente está con una frecuencia cardíaca arriba de 150 latidos por minuto, esos enfermos vienen a la consulta o al sistema de la guardia por palpitaciones, por mareos, por dolor del pecho, pueden venir por disnea, pero también pueden acusar los pacientes síntomas inespecíficos, latidos en el cuello, pesadez en la boca del estómago, se pueden sentir con desasosiego, con angustia, como que no se sienten tan bien, sienten un disconfort en el pecho. Entonces, esa es la forma de cómo se manifiestan las taquiarritmias. ¿Cómo se clasifican las arritmias, las taquiarritmias, ahora desde el punto de vista del electrocardiograma? El paciente viene sintomático, yo lo examino al enfermo, le tomo la presión arterial, le tomo la frecuencia cardíaca y resulta que está en 170 latidos por minuto. Por ocultación, yo tengo que saber si ese ritmo cardíaco es regular o es irregular, por ocultación. Pero ya no puedo saber, ya necesito el electrocardiograma para clasificar
Si esa taquiarritmia, lo que voy a mirar es, aparte de reconocer si es un ritmo normal, lo más probable es que no sea normal, pues no, porque si está con 160, 170, ya eso es fuera de lo normal. Entonces, el electrocardiograma, la interpretación del electrocardiograma es fundamental. Entonces, las taquiarritmias desde el punto de vista de la valoración del QRS se dividen en dos grandes grupos: QRS ancho y QRS angosto. Normalmente la anchura del QRS ustedes saben que no debe superar de 11 centésimas de segundo. Entonces, cuando el QRS es ancho, yo puedo enfrentarme a dos tipos de taquiarritmia. Si es regular, puede ser una taquicardia ventricular. Y si es irregular, una fibrilación ventricular. Estas dos arritmias generalmente se presentan en el contexto de un paro cardíaco. Y eso es muy grave. Por lo tanto, estas arritmias no las vamos a tratar por ahora, porque esto lo vamos a ver cuando veamos paro cardíaco. En cambio, la mayor parte de las taquiarritmias son con QRS angosto. Y dentro de estas 4 arritmias con QRS angosto, la que cobra mayor importancia y la que tienen ustedes que leer es la taquiarritmia con QRS angosto y de tipo irregular, que se llama fibrilación auricular. Esta es la arritmia más frecuente en la práctica médica, con la arritmia que ustedes se van a encontrar todo el tiempo, no solamente cuando estén en internado rotatorio o en pacientes hospitalizados, sino en la consulta externa. Van a poner su fonendoscopio al pecho del enfermo y van a escuchar que el ritmo cardíaco es totalmente irregular. Entonces, esta arritmia es la que yo voy a preguntar en el examen, en los exámenes, porque es una de las arritmias más frecuentes y es sumamente peligrosa. Entonces, estas son las taquicardias supraventriculares, aquellas que están originadas por encima del nodo aurículo-ventricular. Por eso se llaman supraventricular. Y la que encabeza la lista es la fibrilación auricular. Le sigue el flúter auricular y la taquicardia paroxística. Probablemente, es decir, las 3 arritmias que vamos a ver, las que yo voy a obligar a que ustedes lean, son estas 3 de aquí de arriba: fibrilación auricular, flúter auricular y taquicardia paroxística. ¿Cómo se las detecta estas arritmias? Se las puede sospechar por la ocultación cardíaca, pero definitivamente se las confirma por electrocardiografía. La fibrilación auricular y el flúter auricular son taquiarritmias supraventriculares, en conjunto las más frecuentes. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente. Fíjense que ocurre entre 1 a 2% en la población general, y a medida que nos envejecemos esta arritmia se hace más frecuente. Probablemente en los pacientes mayores de 80 años vamos a encontrar una frecuencia mucho mayor. ¿Cuál es la importancia de esta arritmia, fibrilación auricular? Es que aumenta el riesgo de la embolia cerebral. 1 de cada 5 accidentes cerebrovasculares son producidos por fibrilación auricular. Y obviamente los eventos cerebrovasculares asociados a FA son fatales. Por eso es la importancia de detectar y tratar esta arritmia, porque se asocia a la embolia cerebral. Por lo tanto, la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular que se caracteriza por la activación desordenada de las aurículas. Ustedes saben que el estímulo nace en el nodo sinusal, pero en esta arritmia se activan muchos focos ectópicos dentro de las aurículas y empiezan a despolarizar las aurículas. Por eso es que hay una actividad muy desordenada. La fibrilación auricular duplica la tasa de mortalidad, incrementa 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular, aumenta las hospitalizaciones, altera francamente la vida de nuestros enfermos y con el tiempo va a deteriorar la función del ventrículo. La insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular son 2 de las condiciones cardiovasculares más frecuentes y se consideran las epidemias cardiovasculares del siglo XXI.
está asociada a la longevidad de la población. Hay factores de riesgo comunes en cuanto a la fisiopatología de estos dos trastornos y tienen un pronóstico muy malo en realidad cuando un enfermo tiene insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Entonces, de ahí la importancia de la fibrilación auricular. Y fíjense en esta diapositiva cómo a medida que uno se va envejeciendo, la prevalencia de la fibrilación auricular va aumentando. En horizontal en esta línea está la edad de nuestros enfermos. Y en esta línea vertical está la prevalencia de la fibrilación auricular. Entre los 60 y los 64 años, solamente el 4% de nuestros enfermos sufre de una fibrilación auricular. Pero fíjense, en pacientes mayores de 80 años la prevalencia va aumentando. Por lo tanto, está plenamente demostrado que a medida que nos envejecemos, tenemos riesgo de fibrilación auricular. Y esto es lo que dice la literatura mundial. De igual forma, más allá de los 60 años, uno de cada 25 americanos, Estados Unidos, este es un dato de Estados Unidos, fíjense que uno de cada 25 tiene fibrilación auricular. Pero imagínense, más allá de los 80 años, esto se incrementa porque ya uno de cada 10. O sea que cuando vayan y examinen a una persona mayor de 80 años, tienen que esperar a encontrar que haya fibrilación auricular. Porque uno de cada 10 ya tiene fibrilación auricular. Perdón. Es sumamente frecuente. Y lo propio ocurre en la hipertensión arterial. Una de las principales causas de la fibrilación auricular es la hipertensión arterial. Y aquí está en esta diapositiva de la Sociedad Española de Cardiología, donde dice que a medida que hay hipertensión arterial y en relación a los años también, la probabilidad de sufrir fibrilación auricular va creciendo. Es decir, un hombre de 80 años y con hipertensión arterial, de hecho, que pueda tener fibrilación auricular. Y en esta diapositiva lo que se ve es lo siguiente, que hay estas tres formas de fibrilación auricular, aquella en la que uno hace por primera vez el primer diagnóstico, aquella que se presenta en alguna oportunidad y es paroxística y pasa nomás antes de las 24 a 48 horas, aquella que persiste más de 7 días y puede permanecer hasta el año, y la permanente es la que va a convivir con el enfermo. Entonces en rojo es la fibrilación auricular, tal vez la que más nos interesa, y fíjense cómo en los pacientes hipertensos es muy frecuente. En los pacientes que tienen enfermedad coronaria lo propio, en los pacientes que en la anterior clase vimos cardiopatía hipertensiva, en los que tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo, también la probabilidad es alta que tengan ya FA permanente. En los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica también es muy alta la probabilidad. Y en los pacientes que tienen miocardiopatía, alguna forma de miocardiopatía dilatada, es un poco menos frecuente. Entonces es sumamente frecuente. Entonces, ¿cómo yo reconozco una fibrilación auricular en el electrocardiograma? Porque no hay ondas P. Lo que uno busca primero en un electrocardiograma es las ondas P. Cuando las ondas P están presentes, eso significa que el ritmo, que el estímulo está naciendo en el nodo sinusal. Por eso se llama ritmo sinusal. La onda P identifica que el ritmo es sinusal. Entonces, lo característico de una fibrilación auricular es que es decir, no existe ondas P, y esas ondas P van a ser reemplazadas por unas ondas que se llaman ondas F de
de fibrilación auricular. Y lo otro que caracteriza la fibrilación auricular es la irregularidad de las ondas R. El espacio entre esta R y esta otra R no va a coincidir con este espacio. En cambio, en un electro normal hay regularidad. La distancia entre una R y la otra onda R coincide perfectamente en todas las derivaciones. Entonces este paciente va a tener, de hecho que va a ser sintomático porque va a tener palpitaciones, cansancio, malestar en el pecho. Entonces el diagnóstico electrocardiográfico, ausencia de ondas P, que son reemplazadas por múltiples ondas F. Fíjense que la frecuencia, las aurículas van a latir, la frecuencia auricular va a estar extremadamente alta, 400 a 600 latidos por minuto. Es decir, esas aurículas van a estar temblando. Entonces, la otra condición es irregularidad en el ritmo ventricular. Los espacios RR son irregulares. La morfología del complejo QRS es en general normal. Generalmente el complejo QRS es estrecho, no es ancho, a no ser que tenga un trastorno de base el paciente. Pero lo más habitual en una fibrilación auricular es que el complejo QRS esté estrecho. Entonces, los criterios electrocardiográficos, repetimos, ausencia de ondas P, hay oscilación rápida de ondas F de fibrilación, y estas ondas varían en amplitud, en forma e intervalo. El ritmo ventricular es totalmente irregular, RR irregular. La frecuencia ventricular, o sea, el pulso, puede variar entre 100 a 180 latidos por minuto. En cambio, la frecuencia de las aurículas están por encima. Hay un divorcio entre el ritmo auricular y el ritmo ventricular. Por eso es una arritmia total, completa. Es un corazón muy irregular cuando uno pone el fonendoscopio. ¿Cuáles son las causas de la fibrilación auricular? La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, la cardiopatía chagásica, la enfermedad coronaria, los pacientes que salen de una cirugía cardíaca, y estas dos cardiopatías congénitas son las que más se asocian a fibrilación auricular, la comunicación interauricular y la anomalía de Epstein. Por lo tanto, cuando un enfermo debuta con esta arritmia en el servicio de guardia, yo tengo que ir a buscar la causa, porque si yo no trato la causa, se va a mantener la arritmia. El problema de la medicina, jóvenes, es encontrar la causa de la enfermedad. No siempre uno lo logra, pero lo importante es descubrir la causa, porque si yo no descubro la causa del problema, no voy a poder solucionar definitivamente el problema de mi enfermo. Por lo tanto, los trastornos del ritmo cardíaco son secundarios a alguna cardiopatía orgánica. Por ejemplo, este es un paciente nuestro. Aquí no se ven las ondas P. Los espacios RR son muy irregulares. No se ve bien claramente las ondas P. Por lo tanto, este es un ritmo de fibrilación auricular. Y la causa de esta fibrilación auricular en este enfermo de 62 años, varón, era por hipertensión arterial, porque fíjense, tiene una onda R alta en B4, en B5. Seguramente que este electrocardiograma cumple los criterios de Sokolov, ¿verdad? Que ya hemos hablado en la anterior clase. Entonces, en sus electrocardiogramas, además de poder detectar si es un ritmo de fibrilación auricular, yo tengo que buscar la causa de la arritmia esta. Entonces, si el paciente cumple criterios de Sokolov, entonces ahí está el diagnóstico. La causa de su fibrilación auricular es la hipertensión arterial. ¿No es verdad? Esa es la ventaja, esa es la utilidad del electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma no solamente me va a mostrar el trastorno del ritmo, sino que me va a orientar a saber cuál es la cardiopatía de base que tiene mi enfermo.
Acá en D1 es el electro del mismo paciente, esas eran las derivaciones del plano horizontal, estas son las derivaciones del plano frontal. Fíjense que esta onda aérea es muy alta en D1, en ABL también existe una onda aérea muy alta, seguramente que cumple también en los criterios de Cornell, no sé si se acuerda, el criterio de Cornell. ¿Se acuerdan los criterios de Cornell? El criterio de Cornell, cómo se hace para saber si tiene sobrecarga, si tiene hipertrofia. Entonces, los dos criterios que yo voy a exigir son los criterios de Sokolov y los criterios de Cornell. Y este es otro enfermo, fíjense que también tiene un ritmo irregular, no se ven ondas P, es muy irregular. Los espacios entre una onda R y otra difieren mucho. Pero fíjense que no tiene esas ondas tan grandes como tiene el otro paciente. 74 años tenía este enfermo y lo que tenía este enfermo era una cardiopatía chagásica. Entonces aquí la causa de la fibrilación auricular era una cardiopatía chagásica. ¿Y qué tiene este electro? Además, fíjense que habitualmente la fibrilación auricular cursa con un complejo QRS estrecho. En cambio aquí el QRS está ancho. También pudiera ser por hipertensión arterial este electrocardiograma. También pudiera ser por hipertensión arterial. En cambio este electrocardiograma es también un ritmo de fibrilación auricular. No se ve bien las ondas P, los RR son iguales, pero fíjense una característica importante, esta es una mujer de 59 años. Los complejos QRS son muy pequeños, muy diferentes a los dos casos anteriores. Esta señora lo que tenía era una cardiopatía reumática, una estenosis de la válvula mitral. Entonces los complejos QRS son pequeños y estrechos. No es igual que esto. Aquí los complejos QRS están anchos, muy diferente a este electrocardiograma. Aquí los complejos QRS son angostos, estrechos. Entonces, muy importante es valorar la anchura del QRS. ¿Qué causas que no son del corazón, que no son cardíacas, pueden provocar esta fibrilación auricular? Un consumo agudo de alcohol, e igual el consumo crónico de alcohol puede provocar esta arritmia. Los estados de hipoxia, EPOC, hay una fibrilación autonómica, idiopática, el hipertiroidismo también es causa de esta arritmia, y el consumo de anfetaminas, de drogas para bajar de peso. Entonces hay causas cardíacas y causas no cardíacas. ¿Cómo se clasifica la fibrilación auricular en el tiempo? Hay siempre una fibrilación auricular de reciente inicio. Hay una paroxística, aquella que revierte antes de las 48 horas. Pero la que más nos interesa es esta que se llama persistente, aquella que persiste más allá de los 7 días y puede permanecer hasta el año. Pero la que más nos interesa es la FA permanente, aquella que va a acompañar toda la vida al enfermo. Es muy difícil saber cuándo empezó la arritmia en un enfermo, porque yo tendría que tener un electrocardiograma anterior, y eso habitualmente no ocurre, a no ser que sea un paciente conocido en un hospital, viene ahora en el mes de junio, y yo lo encuentro con una fibrilación auricular y a mí me interesa saber si es persistente o es permanente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Revisar su historia clínica y ver el último electrocardiograma. Entonces, de esa forma yo podría saber, pudiera discernir si es una FA permanente, si es una FA de reciente inicio, si es nueva. Por ahí el mes anterior el paciente se internó, pero por otro problema, y el electrocardiograma estaba normal. Entonces, siempre hay que definir si es una FA persistente o una FA permanente, porque el tratamiento es un poco diferente. Y lo ideal es revertir el ritmo, hacer que vuelva al ritmo sinusal. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de una fibrilación auricular? Controlar el ritmo, es decir, hacer que revierta ese ritmo, que vuelva a lo normal, que vuelva a ritmo sinusal, el control de la frecuencia cardíaca, es decir, que la frecuencia de pulso no supere de 120, 130, porque si
Si mantiene 140, 150, 160, eso le va a deteriorar su calidad de vida. Y lo más importante es la prevención de la embolia, porque estos enfermos con fibrilación auricular tienen alto riesgo embólico. En los objetivos de tratamiento también es importante a tener en cuenta, es decir, la antigüedad de la arritmia, cuán severos son los síntomas, qué enfermedades tiene asociada y qué edad tiene mi enfermo. No es lo mismo tener un enfermo de 50 años con FA que tener un enfermo de 80 años. Probablemente el de 80 años tiene más riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. ¿Cómo valoramos el riesgo de embolia cerebral? A través de la puntuación CHATS. Este es un score que sirve para predecir el riesgo que tiene el enfermo de sufrir un evento cerebrovascular. Cuando yo saco el puntaje y tiene más de 2 puntos, ese paciente debe tratarse con alguna droga para prevenir el evento cerebrovascular. Es decir, hay que dar una droga anticoagulante. Entonces, ¿qué es la puntuación CHATS? Es esto. La C es insuficiencia cardíaca, se da 1 punto. La H es la hipertensión arterial, se da otro punto. La edad mayor a 75 años, se da 1 punto. La D es la diabetes mellitus, se da 1 punto. Este es un epónimo entonces. Y el stroke, el S es el stroke, el antecedente de que hizo una embolia cerebral ya anteriormente el enfermo o hizo un AIT. ¿Cuál es el riesgo de sumar estos puntos? Porque cuando el enfermo tiene más puntos, fíjense en este riesgo, el riesgo anual de stroke, a medida que el enfermo tiene más puntos, tiene más riesgo de sufrir un evento cerebrovascular. Por eso, cuando yo valoro a un enfermo con fibrilación auricular, no solamente me dedico a saber si está fibrilado, confirmo que está fibrilado y tengo que aplicar el score CHATS, que se valora con estos parámetros. El score CHATS lo van a encontrar en cualquier libro, mismo en el libro de semiología o de medicina interna, como supongo que están leyendo medicina interna de Harrison. Entonces, en el libro de medicina interna de Harrison, cuando lean fibrilación auricular, ahí está el score CHATS. Pero resulta que un poco se ha modificado, el año 2010 se modificó y se le dio un valor de 2 puntos cuando el paciente es mayor de 75 años. Acá se le daba 1 punto, pero el año 2010 se le da un valor de 2 puntos cuando el enfermo es mayor de 75 años, se le dan 2 puntos. Y cuando el enfermo tiene entre 65 y 74, se le da 1 punto. Esa es la variabilidad y se agrega la categoría de sexo. Esto es categoría de sexo. Si es mujer, solamente el hecho de ser mujer ya tiene 1 punto. Por lo tanto, el score máximo es 9 puntos. Y ya sabemos la importancia de esto. A mayor puntaje, mayor riesgo de evento cerebrovascular. Cuando el enfermo suma más de 2 puntos, 2 o más puntos, es indicación de que el paciente tome un anticoagulante para prevenir la embolia cerebral. Por lo tanto, los que tienen un electrocardiograma y está con fibrilación auricular, ahí tenían que preguntarse si ese paciente tiene hipertensión, si es diabético y más cosas, ¿no? Pero como solo es electrocardiograma, no van a poder definir eso. Pero cuando estén frente a un enfermo y detecten que esté fibrilado, es importante que sepan qué condición asociada tiene. Entonces, este es el score definitivo del año 2010 de la revista Chest, corazón, pecho. Entonces, cuando es mayor de 75 se le da 2 puntos. Y cuando la edad es entre 65 y 74 es solo 1 punto. Y la condición de ser mujer ya puntea 1 punto. Entonces,
¿Cuál es la importancia de saber el puntaje del enfermo? Es que los pacientes que tienen una puntuación CHATS mayor a 2 puntos deben recibir un anticoagulante oral. ACO se abrevia. Esta abreviatura confunde porque a veces en los libros dice ACO y es anticonceptivo oral. Tengan cuidado. En cardiología utilizamos esta nomenclatura ACO para referirnos a la anticoagulación oral. En cambio, si el paciente tiene menor de 2 puntos, puede simplemente tomar un antiagregante plaquetario, pero si tiene 2 o más puntos, debe tomar un anticoagulante plaquetario. Perdón, un anticoagulante. El anticoagulante más utilizado es la warfarina. Entonces, tarea para la casa, tienen que leerme warfarina. La próxima clase voy a preguntar sobre la warfarina. El otro anticoagulante es el acenocumarol, pero el acenocumarol no lo tenemos nosotros en nuestro país, pero si ustedes salen al extranjero pueden encontrarse. Es más utilizan el acenocumarol que la warfarina. ¿Y cuál es la novedad de la anticoagulación actualmente? Porque cuando ustedes vayan y lean la warfarina, se van a encontrar con muchas dificultades con la warfarina. De todas maneras, yo en todos mis 25 años de médico, o sea, en mis 15 años de cardiólogo, solo he utilizado la warfarina. A Dios gracias, nunca he tenido problemas, pero sí es un manejo estricto de los pacientes cuando reciben warfarina. Entonces, ahorita no me voy a referir a la warfarina porque como ustedes no la han leído, vamos a perder el tiempo. Entonces, primero me leen la warfarina de un libro de farmacología o mismo en el libro de medicina y vamos a compartir las dificultades que tienen en la warfarina. Primero me la leen la warfarina porque es una droga sumamente utilizada en la práctica. Van a encontrar enfermos que vienen tomando warfarina y si no toman una conducta adecuada con el enfermo, pues pueden tener muchos problemas. Puede que el paciente esté muy anticoagulado o puede ser que el paciente no está anticoagulado y tiene riesgo de embolia, y si está muy anticoagulado tiene riesgo de hemorragia. Entonces tienen que saber cómo se controla la eficiencia, la eficacia de la warfarina. ¿Y cuál es la novedad de esto? Que hace unos años atrás aparecieron los nuevos anticoagulantes orales. Entonces han aparecido 3 nuevos anticoagulantes orales que son un poco mejor que la warfarina. O sea, sobre todo porque se pueden manejar mejor los enfermos con estos nuevos anticoagulantes orales. Que son, hay 3 productos en el mercado. Se lo voy a pasar por WhatsApp hoy. El que más está llegando a nuestro país es el Apixaban, que viene en 2.5 y 5 miligramos. Pero también tenemos el Rivaroxaban, que viene de 10 y de 20 miligramos. Apixaban y Rivaroxaban son los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué factores hay que predicen que la fibrilación auricular va a volver a presentarse? Es decir, yo revierto esa arritmia y resulta que a las 24 horas, a las 48 horas, a los 2 días, a los 5 días, otra vez vuelve la arritmia. Entonces yo tengo que valorar en mi paciente cuáles son los predictores de recurrencia. Mientras más antigua es la arritmia, más riesgo que recurra, que vuelva a presentarse. Una fibrilación que tiene más de 1 año de evolución tiene más riesgo de que revierte y vuelve a aparecer. A medida que nos envejecemos, más riesgo de que recurra. Si hay insuficiencia cardíaca, si hay hipertensión arterial y si el
el diámetro de la aurícula izquierda es mayor a 45 milímetros, hay riesgo de que recurra a la arritmia. Y la cardiopatía reumática prácticamente es una cardiopatía asociada a que la FA no va a revertir. Es imposible revertirla. Entonces ya yo no me preocupo de revertir la arritmia. Es difícil volver a su ritmo normal cuando las válvulas del corazón, sobre todo la válvula mitral, está enferma. Ya no me preocupo yo de revertir la arritmia, ya ese no es un objetivo fundamental. El objetivo fundamental cuando hay todos estos factores, por el hecho de que va a recurrir la arritmia, es simplemente prevenir la embolia cerebral y controlar la frecuencia, es decir, que no se dispare el corazón. Tengo que tenerlo controladito el corazón. Ya yo no me preocupo de volverlo a ritmo sinusal porque de hecho que va a recurrir. La fibrilación auricular está asociada a muchos problemas en el corazón. Hay un estado de hipercoagulabilidad, hay aumento de la fibrina, hay aumento del dímero D, aumento de la beta-tromboglobulina, se asocia a un estado inflamatorio crónico, hay aumento de la proteína C reactiva, aumento de la interleuquina 6. O sea, lo que produce la fibrilación auricular en el organismo son muchos problemas. Estos son los mecanismos fisiopatológicos asociados a la FA. Y por esa razón es que el paciente que tiene una fibrilación auricular tiene mayor riesgo de ictus y mortalidad, tiene riesgo de tromboembolia sistémica. Hay microembolias cerebrales con déficit cognitivo. Se sabe que los pacientes fibrilados, cuando se los deja a estos enfermos, tienen alteraciones cognitivas en la atención, en la memoria, en el lenguaje, y alteran mucho la calidad de vida. Esto es parte de la guía del año 2014 de la Asociación Americana de Cardiología, del American College. Entonces, por lo tanto, lo ideal es que el paciente no esté con fibrilación auricular. Lo ideal es que cuando la fibrilación auricular es de reciente comienzo, el médico intente revertir ese ritmo a ritmo sinusal, porque los problemas asociados a esta arritmia son muy grandes. ¿Cuál es lo novedoso del tratamiento de los métodos no farmacológicos para prevenir la embolia cerebrovascular? Como tiene que tomar de por vida el enfermo un anticoagulante oral, y peor si es con warfarina, porque el gran problema de los nuevos anticoagulantes orales es el precio, y es muy caro y es para toda la vida. La ciencia ha avanzado mucho en el tratamiento y ahora fíjense que hay dispositivos que permiten cerrar la orejuela de la aurícula izquierda y evitar que los trombos salgan de la aurícula izquierda y vayan al cerebro. Es decir, porque el objetivo del tratamiento de una fibrilación auricular es evitar la embolia cerebral. ¿Eso cómo se lo hace? Con anticoagulante oral. Pero el anticoagulante oral hay que tomarlo de por vida. Entonces, los cardiólogos intervencionistas han inventado hace un tiempo atrás un cierre percutáneo a través de unos dispositivos que se colocan en la orejuela de la aurícula izquierda. Me van a leer qué forma tiene, qué tamaño tiene la orejuela de la aurícula izquierda. Había tenido una orejuela, ¿no? La aurícula izquierda. Y también lo tiene la aurícula derecha. Por eso es importante que vayan y revisen anatomía. ¿Alguna pregunta ya hasta aquí? Doctor, entonces la fibrilación auricular es momentánea. ¿Cómo es eso momentáneo? O ¿En sea, qué momento yo dije momentáneo? o el paciente lo tiene constantemente. A ver, Giancarla, ¿en qué momento he dicho yo momentáneo? Paroxística se llama. Paroxística es aquella situación en que se presenta la arritmia, usted la confirma por un electrocardiograma y revierte antes de las 48 horas. Entonces eso es paroxística. ¿Entendido?
Ya. Si la arritmia persiste más allá de los 7 días, pero antes del año, ¿qué se llama esa arritmia? ¿Qué se llama ese episodio de fibrilación auricular? Persistente. ¿No ve? En ese enfermo yo tengo que intentar revertir, o sea, volver al ritmo sinusal. Reversión, ¿qué es? Hacer que vuelva al ritmo sinusal. Pero la fibrilación auricular que persiste más allá del año, ¿qué se llama ya? Persistente. Permanente. Permanente. Ya. Entonces se dividiría en tres la fibrilación, en paroxística, persistente y permanente. Correcto. Ya, doctor. La paroxística a veces revierte sin ninguna medida. Es paroxística. Usted, por ejemplo, va a probar medicina, va a salir de médico, sus padres le hacen una señora fiesta y su padre es el más alegre o su madre es la más alegre y se empieza a beber toda la noche. Al otro día aparece con una fibrilación auricular. ¿No ve? Es por el consumo de alcohol. Siempre y cuando no tenga antecedentes de presión alta, diabetes, que chaga, que esto, que aquello, ¿no es verdad? Entonces, el alcohol ha desencadenado un episodio de fibrilación auricular paroxística. Pasa el efecto del alcohol, en 3 días uno se desalcoholiza, ¿no es verdad? Y su ritmo cardíaco vuelve a lo normal aún sin nada. Entonces es una fibrilación auricular paroxística. Pero si su padre o su madre persiste con la arritmia más allá de 7 días, eso es una persistente. ¿Qué tiene que hacer usted? Intentar revertir, porque si él se queda con esa arritmia, ¿cuál es el peligro? La embolia. La embolia, pues, porque yo no debo dejar que se cronifique. Por eso decía la diapositiva. ¿Cuáles son los factores predictores para que recurra a la arritmia? La antigüedad. Mientras más antigua es la arritmia, más riesgo de que se quede para toda la vida. ¿No es verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer como médico es evitar que se quede la arritmia. O sea, hay que revertir el ritmo. Y eso se hace con drogas. Hay drogas que se utilizan para el tratamiento de la fibrilación auricular. Y esa es la tarea para la casa, para que ustedes vayan, la próxima clase ustedes me van a decir qué drogas se utilizan para revertir la fibrilación auricular. Entonces, para la próxima clase me van a revisar eso. Los anticoagulantes orales, es decir, sobre todo la warfarina, lean la warfarina, por favor, léanla porque yo voy a preguntar. Y el tratamiento de la reversión, o sea, cómo yo controlo el ritmo, o sea, qué drogas voy a utilizar para revertir la fibrilación auricular. Entonces me van a leer esos dos puntos para que en la próxima clase podamos sacar conclusiones y yo les enseñe. Pero ahorita decirle que se utiliza tal o cual droga, si ustedes ni en pintura la conocen la droga, va a ser perder el tiempo. Entonces, para la próxima clase. ¿Está claro entonces? El flúter auricular, fíjense, es diferente de la fibrilación porque es un ritmo regular, pero no hay ondas P. Estas ondas que ustedes ven aquí que parecen P, se llaman ondas en serrucho, porque se parecen al serrucho, pues llaman ondas, pero el ritmo es regular. Esta es la onda P, ¿no ve? Bien bonita, dibujadita. Estas no parecen ondas P porque son más grandes, ¿ya? Pero el ritmo es regular. En cambio, en la fibrilación auricular, el ritmo es irregular. Por esa razón es difícil, por ocultación, una fibrilación auricular, uno va a encontrar el ritmo cardíaco del paciente irregular. En cambio, en el flúter, el ritmo es regular. Y uno piensa que el ritmo es normal, pero cuando le saca el electrocardiograma no ve estas ondas P.
La rápida frecuencia auricular aumenta las elevaciones en el electrocardiograma, dándole apariencia de dientes de sierra. Son los dientes de sierra o en serrucho. ¿Entendido? Esta es una imagen muy hermosa, donde se ve aquí un trombo en la orejuela de la aurícula izquierda. Muy interesante. Y ese trombo es el que va al cerebro y produce la embolia cerebral. Entonces, ¿cuáles son los criterios electrocardiográficos de un flúter auricular? Es una taquicardia regular. La FA es irregular. Las ondas P son sustituidas por ondas en sierra y no están separadas por línea isoeléctrica. O sea, no se ve una línea isoeléctrica como en esta. Esta es la línea isoeléctrica, ¿no? Aquí no se ve línea isoeléctrica. Esa es otra diferencia. Aquí se ve esta línea isoeléctrica, ¿no? ¿Verdad? Está al mismo nivel. Al mismo nivel. Acá en el flúter no se ve esa línea. Y son asimétricas, no tienen la misma forma. Y hay una característica del flúter también. Esas ondas son negativas en D2, en D3 y en ABF. Y lo interesante del flúter auricular es que tienen una conducción auriculoventricular fija. ¿Qué significa eso? Este electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca, a ver, 100, 300, 150, 100, 75 de frecuencia ventricular. Ventricular. Entonces, ¿qué quiere decir? 75 tiene ese electrocardiograma. Quiere decir 4:1. ¿Qué quiere decir? 4 veces se despolariza la aurícula y solamente una despolarización pasa al ventrículo. Y por eso da 75 latidos por minuto. Pero cuando se despolariza, cuando intenta la aurícula 2 veces despolarizarse y pasa un estímulo al ventrículo, la frecuencia cardíaca va a ser de 150. Por eso dice conducción AV fija. Si la aurícula se despolariza 4 veces, una de esas 4 veces pasa al ventrículo la despolarización por el haz de His y el ventrículo va a latir a 75. 4:1 da una frecuencia cardíaca de 75. Usted no puede, cuando uno calcula la frecuencia cardíaca, está calculando la frecuencia ventricular, no está calculando frecuencia auricular, ¿no es verdad? En cambio, cuando se despolariza dos, ¿cuál es más grave entonces? ¿Esta o esta? Esta, porque la frecuencia cardíaca aquí está más alta. 150 está latiendo el corazón, la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventricular, porque esta es frecuencia ventricular. Entonces la conducción AB es fija en el flúter auricular. ¿Cuáles son las causas de flúter auricular? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, valvulopatía mitral, la miocardiopatía, la hipertensión arterial, cardiopatías congénitas acianóticas y la enfermedad del nodo sinusal. Pero la más frecuente, fíjense que la principal causa son los problemas pulmonares. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El enfisema, la bronquitis crónica, la tuberculosis pulmonar, cuando se asocia a hipoxia crónica, pueden generar flúter auricular. Aquí hay un aleteo auricular que es casi similar al flúter auricular, con bloqueo AB 4:1. O sea, ¿qué quiere decir? 4 veces se despolariza la aurícula y una sola despolarización, un solo estímulo pasa al ventrículo. Por lo tanto, la frecuencia ventricular va a ser de 75. 300, 150, 100, 75, 60. Está un poquito menos, digamos, ¿no? Entonces, pero es una 4:1, porque la frecuencia ventricular, este paciente tiene una frecuencia ventricular, parece normal. Usted va y lo oculta y es un ritmo regular. Regular. Dice, pero ¿cómo va a tener arritmia el paciente? Es que esa es la diferencia con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es un ritmo irregular.
¿Y qué es lo que decíamos en la descripción teórica en los criterios? Que en D2 y en D3 estas ondas en sierra son negativas, son para abajo, son negativas. Así es el flúter auricular. Miren aquí de grave. Esto sí que es grave, porque aquí la frecuencia ventricular está más de 200 latidos ventriculares. El bloqueo es 1 a 1. Esta es una arritmia muy grave, porque aquí el corazón está latiendo 250 a 300 latidos por minuto. Bonito. Y sacamos por aquí. Porque aquí la frecuencia cardíaca está arriba de 200 latidos por minuto. La medida de elección en un flúter auricular cuando el paciente llega a la emergencia por algún síntoma, uno le hace un electrocardiograma, detecta el flúter auricular. La medida de elección es la cardioversión eléctrica y habitualmente cede con baja energía, con 50 joules de descarga eléctrica. Aquí nos vamos a quedar. La tarea es repasar el tratamiento de las drogas antiarrítmicas para la fibrilación auricular y el tratamiento anticoagulante con warfarina. Entonces, la próxima clase voy a empezar y voy a tomar un repaso que va a servir para los 25 puntos de la práctica. Vamos a ver si leen. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿también leemos sobre los otros dos medicamentos que dijo o solo de la warfarina? También sobre los medicamentos nuevos que están llegando. Les aconsejo que lean el Apixaban. Se lo voy a pasar ahorita el producto Apixaban, ¿ya? Acostúmbrense a por lo menos a saber un producto por lo menos de ese grupo, de cada grupo farmacológico. Entonces, y van a comparar las ventajas que tienen estos nuevos anticoagulantes orales en relación a la clásica warfarina utilizada desde hace más de 50 años, con la que probablemente todos los cardiólogos se han formado. No solamente los cardiólogos, ¿no? Porque esta droga la utilizan otros tipos de especialistas igual. Entonces, es con la droga que nos hemos formado, con la warfarina, pero ahora han aparecido estos nuevos anticoagulantes orales que tienen sus ventajas, pero también tienen algunas desventajas. Entonces, le voy a pasar ahorita al presidente de curso que lean el más utilizado, el que más nos está llegando aquí en Bolivia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿será que lo puede poner la imagen de la orejuela de la aurícula izquierda? Es que no pude. Eso. Ahí está. Gracias. El plan que tengo de enseñanza para este año para con ustedes, voy a mezclar clase virtual con videos que hay en mi canal de YouTube. Entonces, mañana les voy a decir qué tema van a revisar por video.
En la próxima clase, o sea, si se dan cuenta, tienen una semana para leer el tema de la próxima clase. Es decir, las dudas que tienen en relación al tema que van a revisar en el video. Por ejemplo, en el video ustedes han visto cardiopatía chagásica y cardiopatía reumática. Entonces, esos temas ya yo no los he tocado porque estoy suponiendo que ustedes lo han visto y que lo pueden leer las veces que quieran. ¿No es verdad? Entonces tienen que leer porque en el primer examen del módulo de cardiología obviamente todos los temas entran, ¿verdad? Hipertensión arterial lo hemos visto, cardiopatía hipertensiva, factores de riesgo cardiovascular, hemos visto en forma virtual nomás. Entonces, y esto de las arritmias lo estamos viendo de igual forma. Pero van a haber temas que lo van a tener que revisar por video. Entonces mañana les voy a decir cuál es el tema que van a revisar por video. Como estamos hablando de temas de arritmias cardíacas, tienen que revisar electrocardiografía. Ok, si no hay más nada.